Llegó la hora de escuchar tu programa favorito, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Y ahora da comienzo este tiempo de bendición para tu vida. Muy buenas tengan todos aquellos que están sintonizando una vez más tu programa de Las Hormigas. Hoy venimos en continuación de un tema que estuvimos tocando con respecto a batalla espiritual. Esto nos ha bendecido mucho, nos ha enriquecido mucho el primer mensaje. Si te perdiste el primer mensaje de lo que es la batalla espiritual, formando guerreros en Cristo, puedes ir a YouTube y ahí vas a buscar el programa de Las Hormigas con el título Nombre, donde está la primera parte de lo que vendría a ser un formulario, porque cuando usted se va a enlistar en algún ejército, siempre hay un formulario de inscripción, como por así decirlo. Bueno, así también es cuando usted se quiere enlistar en el ejército de Dios, usted también tiene que llenar un formulario. ¿Cómo es eso, hermana Sara? Esto me parece que no está en la Biblia. Bueno, le animamos, mi querido oyente, para que usted vaya a YouTube y que pueda estar viendo, o mejor dicho, escuchando, el primer mensaje de este taller, podríamos decirle, de Formando Guerreros en Cristo. ¿Cuánta necesidad hay en los hijos de Dios de hacer batalla espiritual? Y creo que se ha escrito mucho, se habla mucho, pero a la práctica generalmente nos encontramos con diferentes tipos de hermanos donde ellos no saben nada de batalla espiritual, o tienen miedo, o no se les enseña demasiado. Creo yo que hay mucha información, pero también hay desinformación y sobre todo hay mucha teoría y poca práctica. Entonces creo que es muy conveniente estar haciendo este taller. Así que yo ya tengo muchísimas ganas y expectativas de escuchar la segunda parte. Espero que tú también, querida alma que estás sintonizando tu programa de Las Hormigas. Te quiero comentar que han habido, gracias a la misericordia del Señor, han habido algunos comentarios de la primera parte de ese audio de Formando Guerreros en Cristo, personas que me han hablado, que me han dicho que realmente le ha sido de muchísima bendición esta primera parte, cosas de que no se habían dado cuenta, cosas de que de repente capaz que no les habían hablado. Y eso nos ha animado para seguir buscando más información, nos ha animado para seguir haciendo este programa. Así que también, si tú estás escuchando por primera vez este programa, quiero decirte que tú tienes los medios como para poder comunicarte con nosotros, con el programa de Las Hormigas, con mi persona, Sara Ester, en el cual puedes hacerlo por Facebook. En el Facebook tengo el nombre Sara Ester Hormiga. También lo puedes hacer por WhatsApp. El número de WhatsApp es *más 598 9587 5174. Ese es mi número de WhatsApp, en el cual no importa en qué nación estés, estamos dispuestos para atenderte, estamos dispuestos para hacer si tú tienes algún tipo de dudas, algún tipo de consulta, o si tú tienes algo que agregarnos a este programa de Las Hormigas, también lo puedes hacer, porque acá todos aprendemos, el maestro es el Señor Jesús. A través de su Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos dirige y el que nos hace una vez más sentarnos delante de estos micrófonos, sabiendo que nada somos, pero sabiendo exactamente que hay mucha necesidad, y por eso nos impulsa a escudriñar las Escrituras, a estudiar la palabra del Señor, a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude, no solamente con respecto a este tema, sino con respecto a otros temas más también. Así que, mi querida alma que tú estás escuchando, tienes totalmente libertad para poder aportar tanto positivamente como negativamente, porque nosotros no somos maestros, nosotros solamente somos hijos de Dios, que realmente el Señor nos impulsa
impulsa a hablar sobre este tema. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que tal vez tú que estás escuchando y seas un guerrero, puedas aportarnos más cosas para enriquecer este programa. O sea, no somos los dueños de la verdad absoluta. Sabemos una parte, pero sabemos exactamente que Jesús es el autor de la verdad, es el autor de la vida. Y bueno, queremos, sin más preámbulos, queremos ya ir pasando a esta segunda parte del formulario de inscripción. Estamos en la primera parte de este taller. Cualquier formulario que uno vaya a hacer para ingresar en cualquier ejército de cualquier nación, la primera parte es nombre, que es la primera parte ya la dimos. Ahora vamos a la fecha de nacimiento. Este programa le vamos a poner la fecha de nacimiento, porque para entrar en el ejército tú tienes que saber exactamente qué fecha de nacimiento. El ejército en cualquier formulario te va a pedir tu fecha de nacimiento. Así que vamos desde ya a estar estudiando esta parte. Qué cosa rara que trae la hermana. ¿Esto está en la Biblia? Bueno, vamos a ir directamente a la Biblia y vamos a estudiar, porque estamos dispuestos a hacer guerra espiritual, estamos dispuestos a entrar en la batalla espiritual, pero para eso tú tienes que saber qué fecha naciste, para eso tú tienes que saber cuánta edad tienes, porque cualquier ejército no toma a cualquier persona que quiera ingresar al ejército. Obviamente que va a tener que, en ese formulario de inscripción, tú tienes que saber qué fecha naciste, tú tienes que saber tu edad. Para que el ejército te pueda tomar, cualquier ejército tiene que tener entre una edad y otra edad. Si tú te pasas de esa edad, vas a estar fuera. Y si tú no llegas a esa edad, vas a estar fuera. No estás en la edad correcta para postularte a hacer batalla espiritual. Por eso exactamente vamos a ir desde ya a orar y permitirle al Espíritu Santo que Él nos dirija en esta enseñanza, que Él nos dirija en este estudio. Es un estudio que lo vamos a hacer parte por parte para que todos nos podamos gozar, para que la misma palabra del Señor nos dé esa convicción. ¿Convicción de qué, hermana? Nos dé convicción de que nosotros somos aptos para entrar en batalla espiritual. Así que sin más vamos a orar, vamos a pedirle al Señor Jesús que nos llenes de su Espíritu Santo. Amén. Padre, en esta hora te pedimos, Señor amado, que tú nos ayudes, Padre, para seguir, Señor amado, con esta enseñanza, Padre. Gracias, Jesús, por lo que tú estás haciendo. Sigue obrando, Señor, en cada alma, Padre, en cada persona, Padre Santo, que tenga necesidad, Padre Santo, de estar adquiriendo esta enseñanza. Enséñales tú, Padre Santo, que solamente tú, Señor, te mereces toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis queridas almas, sabemos exactamente que no somos nada, pero por la gloria del Señor hemos aprendido muchas veces con dolor, muchas veces en la ignorancia. El Señor nos ha hecho sabios, porque Él dice su palabra que ha escogido a lo vil y menospreciado. Así que damos gloria al Señor, que el Señor nos ha tenido misericordia de poder estar enfrente de estos micrófonos para poder estar compartiendo de estas palabras que han venido del mismo trono del Señor. El mismo Señor Jesús es el que nos impulsa a estar sentados una vez más en estos micrófonos y le damos toda la gloria a Él. Bueno, yo me estaba preguntando, un formulario tiene fecha de nacimiento, entonces le preguntaba al Señor si tenía esto algo que ver con lo que el Señor requiere para estar formando ese ejército. Y el Señor, por supuesto, me llevó a la Biblia, porque es muy importante, como ya lo venía diciendo, que en cualquier ejército tienes que tener una edad aprobada. En todos los ejércitos usted tiene que tener una edad, ser por lo menos mayor de 18 años, y tiene una fecha hasta límite. No tengo ahora exactamente la fecha límite
porque hay diferentes tipos de ejércitos y diferentes tipos de llamados para el ejército. Entonces, por ejemplo, de repente el ejército llama a un aspirante, para ser soldado, y tiene una fecha límite hasta tal de edad. Pero de repente el ejército llama una persona capacitada, póngale una secretaria, y tiene otra fecha límite de edad. Entonces eso varía, pero sí, en todos los países tiene que ser mayor de 18 años y en otros casos mayor de 21 años. Por lo que he estudiado, también es muy importante, hay algunos ejércitos de algunas naciones que, por ejemplo, si la persona es casada, ya directamente están excluidos, tienen que ser solteros. Pero les vuelvo a decir, según para lo que aspiren, hay diferentes cupos en el ejército, donde, por ejemplo, si sos doctor, no es necesario que seas soltero, pero si sos para un determinado labor, sí, en algunos ejércitos, no en todos, es necesario que seas soltero. Bueno, pero ahora vamos con la fecha de nacimiento, ¿no? El estado civil, eso viene más adelante. Y entonces vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Todos tenemos una fecha de nacimiento. Todos nosotros, si vemos nuestros documentos, sabemos que tenemos una fecha de nacimiento. Más, no todos sabemos qué día fue el que nacimos. Y lo vamos a comprobar por la Biblia. Vamos a ir al Salmo 22, vamos a ir rápidamente al Salmo 22, verso 10. Y de ahí nos dice la palabra del Señor: sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Damos gracias al Señor Jesús por esta declaración que nos hace el salmista, que nos ha hablado acá, y dice: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Mire este salmista cómo declara, desde que él estaba en el vientre de su madre, ya Dios era ya él, esta alma ya tenía un Dios, que era Jehová de los ejércitos. Podemos entender exactamente que nosotros hemos nacido, tenemos una fecha biológica, pero nadie sabe exactamente cuándo fue que naciste en el vientre de tu madre. Nadie tiene recuerdo de eso, ningún ser humano sabe exactamente cuándo fue ese día en donde Dios puso esa simiente en el vientre de tu madre. Evidentemente nosotros nacemos, nuestros padres, ¿no? Cuando tuvieron relaciones, ahí fue cuando fue el nacimiento, pero no sabemos qué día es. Creo que ninguno se recuerda cuándo fue que tu madre tuvo esa relación con tu padre para que se fecundara, ¿verdad? En el vientre de nuestra madre no lo sabemos. Por eso decimos que nosotros tenemos una fecha de nacimiento cuando salimos del vientre de nuestra madre, pero cuando fuimos hechos en el vientre de nuestra madre, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Ninguno de nosotros se recuerda de esto. Ahora vamos a ir al Salmo 139. Vamos a estar recorriendo algunos pasajes bíblicos, porque es muy importante, mi querido hermano, que tú tengas en cuenta qué edad tienes para la batalla espiritual. En el Salmo 139, verso 13 al 16, aquí nos dice la palabra del Señor: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
Qué tremendo estos pasajes, este salmo, donde nos dice exactamente, desde tú me formaste mis entrañas. Realmente nosotros, hermanos, no sabemos cómo pasa esto. Es un misterio aún para la ciencia. Ellos no saben exactamente cómo nacen. O sea, sabemos exactamente qué es el proceso para nacer un embrión, pero no sabemos exactamente cómo es que de ese embrión salen los huesos, de ese embrión empieza a nacer un corazón, desde ese embrión empieza a formarse todo ese ser. Y el salmista dice, ¿no? Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Realmente hay un nacimiento, veremos en unos versos más adelante, cómo Dios tiene un propósito en todas las cosas, hasta en ese ser que se está formando de repente en ese vientre de esa madre. Dios tiene un propósito, mis queridos hermanos. En el verso 16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Qué tremenda es la alabanza del Señor. Cuánto le alaban al Señor, porque Él nos formó desde el vientre de nuestras madres. Él nos formó con un propósito, mi querida alma que tú estás escuchando. Y este salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no darle gracias al Señor por esa gran misericordia que Él ha tenido con nosotros, que Él ha manifestado su gran amor por nosotros, ¿verdad? Simplemente la maravilla de vivir, hermano, simplemente la maravilla de nacer. Nosotros con nuestra fuerza no lo podemos hacer. Vemos exactamente cómo hay tantas mujeres que de repente quisieran tener esa experiencia de ser mamá, y algunas no pueden, hermano. Algunas son estériles. Pero Dios ha tenido tanta misericordia en tantas de ellas que han podido experimentar el hecho de eso, de ser tan maravilloso, de traer una vida a este mundo, ¿verdad? Pero el que hace todo eso es Dios. Mis queridos hermanos, ahora vamos a estar compartiendo en el libro de Isaías 44. Damos gloria al Señor Jesús. Nos estamos deleitando, mi querido hermano, con esto tan precioso que es la maravilla que es el nacimiento. Cuando Dios, por alguna razón, Él dijo, voy a hacer a este siervo, voy a hacer a esta sierva. Tú que estás escuchando, que de repente, no sé, cambiaste el dial y te apareció este programa y de repente tú dices, yo no sé qué propósito, bueno, yo no sé por qué estoy vivo. Bueno, todo esto es por un propósito de Dios. Todo esto es por un plan que el Señor tiene con tu vida, tú que estás escuchando, querida alma. En Isaías 44 dice el Señor, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Miren las manifestaciones que le habla Dios a estos siervos, que también nos podíamos decir exactamente que nos habla a nosotros mismos, mi querida alma, porque nosotros mismos también Dios nos escogió y también Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre. Sabemos exactamente que es muy importante estar determinando que tú no naciste por casualidad, tú naciste porque Dios así lo quiso, y le damos gloria al Señor Jesús una vez más por ese gran maravilloso milagro, porque ninguno de nosotros puede decir yo hoy quiero nacer, fue Dios mismo que lo hizo, amén. Vamos a ir ahora al libro de Isaías 48.8, donde el Señor nos habla y nos dice,
Sí, nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió ante tu oído porque sabías que siendo desleal, habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire, cuando yo estaba estudiando y buscando información para hacer este formulario, cuando llegué a este verso, yo dije, qué tremendo, qué duro es la palabra del Señor. De verdad, cuando leí esto me impactó, mi querida alma, porque realmente es muy fuerte este versículo, es muy fuerte este verso. Yo la verdad que dije, wow, esto es tremendo. Desde el vientre lo llamó rebelde, hermano. O sea que hay ciertas personas que aún Dios sabe desde el vientre que van a ser tan rebeldes, van a ser tan duros de corazón. Y Dios lo sabe todo, hermano. Dios es tan poderoso, tan omnisciente, tan omnipotente, que Él aún está formando a ciertas personas, lastimosamente, que van a ser males, van a ser desleales, van a ser rencorosas, van a ser rebeldes, van a ser personas duras, hermana, duros, hermano. Yo lo voy a leer de vuelta. Isaías 48.8 dice, sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Mire, qué tremendo, ¿no? Ciertamente nosotros tenemos que ser más astutos, hermanos, porque hay ciertas personas que ya han nacido desde el vientre de la madre con ese título, desleales, con ese título de rebelde, con ese título de que solamente van a desobedecer, hermano. Que Dios tenga misericordia, querida alma, que tú estás escuchando. De repente tú dices, mire, yo conozco a ciertas personas que por más que le hablo, que por más que uno le quiera difundir el amor de Cristo, la paz del Señor, la armonía de Dios, ellos siempre están haciendo lo malo, siempre son personas perversas, que siempre están pensando en hacer lo malo, en desobedecer a Dios, a los padres, a las autoridades, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos ayude, porque el mismo Dios los llama rebelde desde el vientre de su madre. ¡Wow! ¡Qué tremendo este versículo! Vamos ahora a otro versículo, un versículo más animado, ¿no? Un versículo donde nos animamos más. Isaías 49.5. Isaías 49.5 nos habla el Señor Jesús. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre por su siervo, para que convierta a él, a Jacob, bien que a Israel no se juntará. Con todo estimado seré en los ojos de Jehová, el Dios mío será mi fortaleza. Mire qué tremenda es la declaración y qué distinto a Isaías 48.8. Lo vamos a leer nuevamente. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. Porque honrado soy a los ojos del Señor, mi Dios ha sido mi fortaleza. Te estaba con la última pasaje, te lo estaba leyendo en otra versión, pero prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de que el Señor lo había formado desde el vientre, ¿verdad? ¿Para qué? Con un propósito. ¿Para qué? Para ser un siervo. Muy contrario a lo que dice Isaías 48, que lo había formado y ya desde el vientre le había puesto un título, ¿verdad? Le había puesto el título de rebelde, le había puesto ese título de hijo de desobediencia. Y qué lastimoso, hermanos, porque también podemos encontrar que
dentro de la Biblia, en la Biblia hay hijos de desobediencia. Que el Señor nos ayude, hermano, porque acá en Isaías 49.5 nos habla el Señor y nos dice que el Señor te formó para que seas su siervo, ¿verdad? Para que Él sea nuestra fortaleza. Él también nos habla y nos dice, estimado seré a los ojos de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo quiero que tú me veas como un estimado tuyo, como una estimada tuya? Dice, porque honrados sois a los ojos de mi Señor. ¿Cuántos pueden decir, ay Señor, yo quiero alcanzar ese título, yo quiero alcanzar ese nombre, quiero ser estimado ante tus ojos, quiero que tú me mires y tú mires y digas, wow, yo estoy honrado de este siervo, de esta sierva, quiero hallar ese nombramiento, ¿verdad? Dice el Señor en Isaías 49.5 y nos deleitamos todo en esta palabra, ¿verdad? Cuando Él dice, me formó para que yo sea su siervo, me formó para que yo sea su sierva, me formó con un propósito, Él es mi fortaleza, no me importa nada más, yo viviré para Él, viviré para agradarle a mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nos estamos gozando en el Señor Jesús, damos gloria al Señor Jesús. Yo ya estoy viendo la hora, pero vamos rápidamente porque tenemos mucho material y quiero terminar con esta poderosa enseñanza de lo que tiene que ver en cuanto al Señor Jesús, a nuestra fecha de nacimiento. Podemos decir exactamente, por lo que hemos leído, que nadie sabe exactamente cuándo fue que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Y podemos saber exactamente por la palabra que hay personas que desde el vientre de la madre Dios los forma con un propósito, ¿verdad? Pero ese propósito va a determinar exactamente que podamos hacer útiles en las manos del Señor o podamos ser desleales, podemos ser desobedientes. Que el Señor nos ayude, mis queridas almas, ¿verdad? Vamos a ir rápidamente a Jeremías 1.5, donde Jeremías 1.5 nos habla el Señor y nos habla en este versículo que dice, antes que te formase en el vientre te conocí. ¡Wow! Mire qué tremenda declaración que nos habla el Señor diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén? Qué precioso verso es este verso cuando nos habla exactamente de los propósitos del Señor. Antes que Él formase todas las cosas, mi querida alma, Dios ya tenía conocimiento de tu vida, Dios ya sabía exactamente que Él quería usarte, Él quiere usarte, mi querida alma. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué. Mi querida alma, tú que aborreces lo malo, tú que de repente estás diciendo, yo no sé por qué soy tan extraño, tan extraña, aún dentro de mi familia, yo veo que mi familia como que le gusta hacer lo malo y aunque a mí de repente me llama la atención pecar, yo sé exactamente que eso no está bien, yo sé exactamente que eso no agrada en mi Señor. Aún hasta dentro de las iglesias, mira hermano, yo tuve, para la gloria del Señor lo digo, ¿no? Gloria a Dios, conocí a un joven, el cual él testificaba que él desde muy chiquito estaba en la iglesia, damos gloria al Señor, y él decía que él se quería casar, ¿verdad? Y él anhelaba en su corazón casarse y no mantener relaciones sexuales antes del casamiento. Y qué bueno es, ¿no? Cuando un joven que realmente esté dispuesto a santificarse, a llevar la palabra del Señor con su testimonio, ¿verdad? Pero desde dentro de la iglesia, personas que estaban en los cultos de jóvenes, lo instaban a que perdiera su virginidad. Este joven contaba y él decía que él
no entendía por qué sus pares, sus mismos hermanos en Cristo, le decían, no, pero podés conocer a alguna mujer antes de casarse, pero en su corazón él se había propuesto estar en santidad en esa área. Damos gloria al Señor Jesús. Mire, en Jeremías 1.5 podemos darnos cuenta de que hay personas que están peleando, hermano, están peleando exactamente porque están dentro de ellos el deseo de agradar más a Dios que a los hombres, hermano, el deseo de agradar más a Dios que a la carne, hermano. ¿Por qué? Porque dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Podemos entender, hermano, que nosotros, antes de que nosotros naciéramos, Dios mismo ya nos había apartado, ya nos había señalado, ya nos había dicho, este hijo, esta hija va a ser con un propósito. Y Él mismo nos da esa fortaleza porque Él nos santifica día a día, hermano. Nosotros todos los días tenemos que santificarnos. Si vos ves que hay áreas en tu vida, yo no sé cuáles sean, pero de repente capaz que sea que el Señor quiera que cambiar tu manera de hablar, cambiar tu manera de vestir, cambiar tu manera de comportar, cómo miro, hermano, cómo señalo, cómo juzgo, hermano. Nosotros tenemos que estar atentos, a percibir lo que el Señor Jesús quiere hacer con nuestras vidas. Y Él, desde antes que nosotros naciéramos, ya nos había santificado. Ayudemos a esa santificación, hermano. Tú tienes que ir, como dice en Apocalipsis, todos los días. El que sea santo, santifíquese aún más, santifíquese todavía, ¿verdad? Y todos los días tenemos que estar agradando al Señor en muchas áreas. No es el tema de hoy, pero vamos al próximo verso, ya que ya se nos está yendo bastante el tiempo, pero vamos ahora a Gálatas 1.15. Gálatas 1.15, 16 también vamos a estar leyendo. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo les predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Mire la declaración que nos habla Pablo, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿verdad? Acá nos habla Pablo y nos empieza a decir también que el Señor lo había apartado desde el vientre de su madre y que lo había llamado por su gracia. ¿Para qué? Para revelar a Jesús. Para revelar a Jesús, hermano. Tu querida alma, Dios te apartó desde el vientre de tu madre para que se revele Jesús en tu vida. ¿Y cómo puede revelarse Jesús en tu vida? Bueno, con tu testimonio, hermano. Con tu testimonio, hermana. Tú mismo tienes que decirte, yo soy un apartado, yo soy un escogido. Dios me escogió para un propósito, ¿verdad? Desde el vientre de mi madre. Esto nace desde antes que tú tuvieras conciencia, desde antes que tú nacieras, ya Dios ya tenía un propósito contigo, mi querida alma. Por eso nosotros estamos totalmente en contra de lo que podría ser un aborto, ¿verdad? Porque sabemos que esa criatura que se ha formado en el vientre de la madre, ya Dios tiene un propósito. Y bueno, a manera de reflexión podríamos hacer todo un programa con respecto a eso, pero nosotros estamos a favor de la vida porque Dios es vida, hermano. Quien dio la vida no la puede quitar. Damos gloria al Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el día que naciste, que fuiste engendrado, solo Dios lo sabe. Pero vemos por la palabra que Dios desde antes que naciéramos ya tenía propósito con nosotros. Específicamente, mis queridos hermanos, para la batalla espiritual se necesita tener cierta edad. Los niños no van a la guerra. Los niños no van a la guerra, hermano. A los niños les gusta escuchar historias de guerra. Los ancianos no van a la guerra. A los ancianos les gusta contar historias de guerra. Es necesario saber que no debe ser ni niño en lo espiritual para estar en el ejército de Dios.
ni tampoco anciano. La edad que debes tener es una edad que tiene que ser madura espiritual. Si tú eres maduro espiritual, eres un hombre o eres una mujer apta para entrar en la guerra, hermano. Vamos a ir ahora a 1 Corintios 14:20. 1 Corintios 14:20 nos habla el Señor Jesús. En este verso dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Mira, hermano, qué declaración que nos habla Pablo. Nos da este consejo, y es un consejo sumamente importante para ir a batalla espiritual. Dice: hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hermanos, un niño cuando por ejemplo se pelea con otro niño, no le lleva mucho tiempo que ya usted los ve ya de vuelta jugando. ¿Por qué? Porque ellos no guardan rencor, ellos están rápido solucionan sus problemas. A veces nosotros que somos más grandes tenemos que tomar este consejo que hacen los niños en cuanto a la malicia, ¿verdad? En cuanto a la malicia, nosotros tenemos que ser como niños, nos dice la palabra, pero no en cuanto al modo de pensar. Nosotros tenemos que ser maduros en la manera de pensar, hermanos. Tenemos que tener madurez espiritual. Y continuamos, vamos a ir para otro pasaje donde está también en Corintios. Esto nos habla en Corintios .3 y el título en mi Biblia dice colaboradores de Dios. Acá vamos a entrar exactamente, estamos hablando exactamente de lo que se necesita en un ejército, tener la edad correcta, pero vamos a ir a esta parte que nos habla, el título en sí nos habla colaboradores de Dios en 1 Corintios 3. Y la palabra del Señor nos dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, pues puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Qué tremendo mensaje nos habla aquí Pablo en 1 Corintios 3. Podríamos estar hablando todo un programa con respecto a este tema, porque es un tema que está muy enriquecido. Podríamos estar hablando de muchísimas cosas, mis queridos hermanos, pero vamos a centralizarnos en lo que el Señor nos tiene para el día de hoy, que es batalla espiritual. Y en este formulario podríamos decir que la edad que uno tiene que tener para estar en batalla espiritual vendría a resumirse en ser colaboradores de Dios, hermano. Usted tiene que estar examinando esta carta, este pasaje, todo 1 Corintios 3, y usted tiene que examinarse si realmente usted es un niño espiritual. Porque acá no se trata exactamente de la edad que usted tenga física o la edad que usted tenga en Cristo. Puede ser que usted, por ejemplo, haya venido hoy al Evangelio y Dios le haya dado una madurez, porque para Dios nada es imposible, hermano. Por supuesto que nosotros sabemos que cuando uno viene a Cristo, uno tiene una etapa de ser niño espiritual, pero uno va creciendo y ese crecimiento lo da el Espíritu Santo. ¿Conforme a qué, hermano? Conforme a la persona, deje que el Espíritu Santo empiece a obrar en esa vida, empiece a transformar en esa vida. Y acá en 1 Corintios 3 nos está hablando exactamente que si nosotros queremos entrar en batalla espiritual, usted tiene que ser colaborador de Dios. Usted tiene que empezar a leer todo 1 Corintios 3 y empezar a examinar su vida, examinar qué edad usted tiene. Mire, Pablo empieza a hablarle, empieza a decirle, a reprochar o a exhortar, podríamos decir, de que él les tenía, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales. Primera cosa, hermano, si usted está maduro, usted es un espiritual. Si usted no está maduro, es un cristiano carnal. Mire, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dios ama a los niños, hermanos, no estamos en contra de los niños, pero acá nos estamos hablando de batalla espiritual, y en ninguna guerra, en ningún ejército van a tomar a ningún niño, hermano. Usted tiene que ser maduro para entrar en el ejército de Dios. Usted tiene que no ser niño espiritual. Y entonces en el verso 2 dice la palabra del Señor: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Mira, hermano, cuántas veces yo he visto lastimosamente personas que van a la iglesia y empiezas el mensaje como a taladrarle, y esa persona después empieza a cambiar y empieza ya a decir, no, yo no voy más a la iglesia, no, porque el pastor parece que me habla todo para mí. Mira, hermano, usted deje de ser niño. Si ese mensaje fue para usted, porque usted tenía que cambiar algunas cosas, usted ame, usted perdone, siga adelante. Mire lo que dice en la Biblia, en el capítulo 1 Corintios 3, verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, mire la lista que nos dice Pablo, celos. ¿Hay celo en su vida, hermano? Contienda. ¿Hay contienda en su vida, hermano? Disensiones. ¿Hay disensiones en su vida, hermano?
Pues si usted tiene esas cosas, usted reconozca ante el Espíritu Santo que usted es un niño espiritual, que usted es un carnal. Mire, para entrar en el ejército de Dios, usted tiene que ser un maduro, usted tiene que ser un espiritual, usted tiene que ser maduro en el Señor. Usted rompa esas estructuras de niño, porque hay una fase cuando el niño ya deja de ser niño y entonces empieza a entrar en la adolescencia, ¿verdad? Y después de la adolescencia entra en la juventud. Pero para entrar en el ejército usted tiene que ser maduro. Y la persona madura es una persona exactamente que no entra en los celos, hermano. Que no entra en las contiendas, que no entra en los chismes, hermano. No entra en las disensiones. No anda en la carne, que muchas veces le moleste algunas cosas, sí. Muchas veces vas a ver cosas que te van a molestar. Pero como tú eres un espiritual, tú lo vas a llevar al espíritu, no lo vas a llevar en la carne. Tú vas a batallar no en tu carne, no con celos, no con disensiones, no con peleas, no con enemistades. Tú lo vas a batallar como te enseña Dios en la batalla espiritual. Entonces nos estamos entendiendo exactamente que para ir a la batalla espiritual, hermano, tú tienes que tener una edad exactamente que tú tienes que reconocer que en tu vida ya no eres niño espiritual. Porque dice acá en Corintios pasaba cierto problema, y entonces Pablo nos decía, mire, no digan soy de Pablo, no digan soy de Apolo, porque en realidad ninguno es de nadie, todos somos de Cristo, hermano. Yo no puedo decir exactamente, este taller lo estamos dando con algunas personas de diferentes naciones. No puedo decir, no, mi iglesia acá en Uruguay, mi iglesia es la perfecta. No, la iglesia allá en Nicaragua no es tan perfecta. No, la iglesia allá en Italia, no, hermano, no. Somos todos de Cristo. Es una sola iglesia, hermano. No es que mi pastor sea el perfecto y el más bueno, y los bendecimos a los pastores, porque gloria a Dios por esos siervos que Dios ha puesto para que nos pastoreen, hermano. Pero no es exactamente exaltar a ningún hombre, es exaltar a Cristo, hermano. Y Pablo nos habla, dice, todo el fundamento lo pone Dios. ¿Quién edifica? Mire, de repente usted está viendo exactamente cómo un evangelista de repente evangeliza a una persona, como yo lo vi, gloria a Dios, hermano. Yo vi evangelistas que decían, usted vaya a la iglesia y Dios le va a dar tal cosa. Y terminaba el culto y la persona decía, ¿y dónde está lo que? Porque a mí fulanito me dijo que viniera porque a mí me iban a dar esto. Y hermano, no es que Dios te va a dar así, porque hay veces evangelistas que dicen, sí, anda a la iglesia que te van a dar una casa. Y termina el culto y la persona se acerca al pastor y le dice, no, porque a mí fulanito me dijo que me van a dar una casa. No, hermano, no es así. Usted pídale al Señor. Hay gente exactamente que edifica mal. Por llevarlos a la iglesia, les mienten. Por llevarlos a la iglesia, le dicen, no, sí, anda que se va a sanar tu hijo. Y de repente el hijo no se sana, hermano. De repente el hijo muere. Y esa persona exactamente está edificando mal. Pero usted, hermano, sea maduro espiritual. Usted no ande mirando exactamente cómo los otros edifican. Usted mire qué es lo que usted está edificando. ¿Cómo usted está edificando? ¿Usted está edificando oro? ¿O está usted edificando plata? ¿Usted está edificando con piedras preciosas, con madera, con heno o con hojarasca? La obra de cada uno será manifiesta en aquel día, hermano, cuando iba a ser pasado por fuego. Usted no se preocupe por lo que está edificando los demás. Usted sea espiritual, no carnal. Ocúpese de cómo usted está poniendo ese cimiento, cómo usted le está hablando a las almas, cómo usted está predicando, si lo está predicando en el amor o lo está predicando en juicio, hermano. Yo he visto, lastimosamente he visto personas, padres que le han dicho a sus hijos, vos te vas a ir al infierno porque estás fumando. Hermano, padres cristianos que están declarando con su boca que ese hijo va a ir al infierno, hermano. ¿Cómo está edificando ese padre? Quiera Dios exactamente, hermano, no estar juzgando. Pero ese fue mi padre, hermano. Ese fue mi padre terrenal que le decía a mi hermano, vos te vas a ir al infierno porque estás fumando, hermano. Usted tiene que empezar a declarar
exactamente con su boca, que aunque su hijo esté embarrado en el pecado, Dios va a tener tanta misericordia que lo va a quitar de ahí, hermano. Entonces, ¿cómo es tu fundamento? ¿Cómo es lo que tú estás edificando? Pues el fundamento es Cristo, hermano. Cristo es el fundamento, pero después cada uno de nosotros tiene que ser espiritual, no carnal, hermano. Tiene que empezar a edificar con amor, tiene que edificar con los frutos del Espíritu Santo. Te cuesta, y sí cuesta, hermano, porque te van a vituperar, te van a tomar por tonto muchas veces, te van a hacer burla, te van a hacer bullying, te van a hacer de todo, hermano, pero tú como espiritual tienes que morir a la carne, tienes que morir, tienes que dejar que tu madurez espiritual sobrepase eso. Hay una parte acá que dice, me gustó mucho esta parte que dice, ¿no? Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho, ay sí, pero vos vas a la iglesia, sos tan tonta, sos tan tonto? Usted déjelo, que lo que piensen, lo que quieren. Yo no tengo que impresionar a nadie con mi tontería, con mi sapiencia, hermano. Porque mi sabiduría no proviene de mí, sino de Dios, hermano. Yo los tengo que amar. Aunque ellos se crean que son más sabios que yo los tengo que amar, porque a mí mi sabiduría es de Dios, hermano. Y si Dios quiere, mañana yo directamente, Dios puede traer una enfermedad que pierdo toda la memoria, hermano. Puedo ser más tonto que todos los tontos. Si mi sabiduría es de Dios, hermano. Yo si algo sé, es porque Dios ha querido saberlo, hermano. Entonces nosotros, por más que tengamos títulos, por más que hayamos hecho diferentes cursos o lo que sea, hermano, nuestra sabiduría es de Dios. Dice, ninguno se gloríe en los hombres. Todo es vanidad, hermano. Usted tiene que darse cuenta, hermano, si usted es un maduro en lo espiritual, usted va a tener la edad correcta. ¿Para qué? Para entrar en batalla espiritual. ¡Wow! ¡Qué tremendos! Vamos a ir a uno de los últimos versos, porque se nos está yendo el tiempo. Y vamos a Efesios 4, Efesios 4, del 14 al 16, para que el Señor nos hable en estos últimos versos que nos dice la palabra del Señor. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Qué tremenda es este mensaje! Efesios 4, del 14 al 16. Me queda muy poco tiempo, vamos a ir redondeando, pero acá nos habla Pablo de lo que es esta madurez espiritual para estar en la batalla espiritual. Dios nos necesita unidos, hermanos, nos necesita unidos por esas coyunturas, como un solo cuerpo. Nos dijo Jesús, yo oro para que sean unos, hermanos. En ese ejército donde vamos a estar batallando, tenemos que ser unos, tenemos que estar bien unidos con los hermanos para batallar. Esa es otra parte de este formulario que vamos a ir más adelante. Pero en Efesios nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, y engañándonos cualquier estratagema de hombres o con astucias de artimañas del error. Hermano, nosotros tenemos que estar maduros en lo espiritual. ¿Para qué? Para no ser engañados. ¿Para qué? Para estar bien adoctrinados, hermano. Para que nadie nos venga a decir de otro evangelio, de otro Jesús, de otro espíritu. Usted tiene que estar fundamentado en la palabra. Para eso usted tiene que comer Biblia. Para eso usted tiene que aprender. Para eso usted tiene que congregarse.
Mi hermano, va a haber momentos donde usted diga, no sé por qué estoy pasando esto. Bueno, esto es que tú estás pasando, lo que estás pasando es para tu crecimiento, mi querida alma. Tú estás pasando que te vituperen, es para que tu crecimiento. Tú estás pasando porque te calumnia, es para tu crecimiento. Tú que estás pasando diferentes circunstancias, hasta dentro de la iglesia, hermano, todo eso es para que tú no seas niño, para que tú seas un maduro, para que tú vayas a la rodilla, para que tú ores. Tu líder te dio vuelta la cara, tu pastor no te saluda, no importa, yo lo sigo amando, yo lo sigo bendiciendo. ¿Por qué? Porque mi Dios está conmigo, porque no quiero ser un niño. Yo no me voy a ir de la iglesia porque simplemente no me hayan dejado a un lado, porque simplemente hayan levantado una calumnia o lo que sea, hermano. Yo tengo que ser un maduro, yo tengo que ser un espiritual, no un carnal, hermano. Dios quiera que no estés pasando una circunstancia, pero lastimosamente tenemos que pasar por esa circunstancia para ver. Dios nos tiene que probar para ver exactamente si nosotros, qué reacción, qué actitud vamos a tener. Mire, un niño cuando le molesta algo, el niño llora, el niño patalea, el niño quiere algo y no importa si está en un supermercado delante de mucha gente, él le va a hacer un berrinche. Bueno, tú tienes que ser un maduro espiritual. Tú no puedes estar en una congregación y que te hagan algo y tú hacer un berrinche. No, hermano, no. Eso en batalla espiritual no es permitido. No es permitido. Tú tienes que ser un maduro. Mire, Efesios 4, 14, 16, te lo voy a leer nuevamente, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En el verso 15 nos habla de ese crecimiento, sino que siguiendo la verdad. ¿Quién es la verdad, hermano? Cristo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo, hermano, de quien todo es el cuerpo. Cuando nos habla de que todo es el cuerpo, nos habla de que toda la iglesia, hermano, toda esa iglesia es el cuerpo de Dios, toda esa iglesia es el ejército. Y dice, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Mire, tu cuerpo está unido entre sí y todo tu cuerpo ayuda para que tú tengas vida, para que tú te muevas, para que tú hagas todas las labores que tengas que hacer, incluido batalla espiritual. Hermano, usted tiene que estar bien concentrado en esto. Usted tiene que ser maduro, no niño, porque si no, si usted es un niño espiritual, no puede entrar en la batalla. Usted está descartado en el ejército del Señor, a menos de que usted crezca. Y si usted ya es anciano, Dios lo puede rejuvenecer. Así lo dice la palabra. Usted se tiene que estar maduro en lo espiritual, hermano. Así que, mis queridos hermanos, se nos está terminando el tiempo. Acuérdese que a los niños les gusta escuchar historias de guerra y los ancianos les gusta contarlas, pero solo aquellos que son maduros son los que están viviendo. Los que están viviendo en guerra no tienen mucho tiempo ni para contarlas ni para escuchar historias de guerra. Tienen tiempo para ir a la guerra. ¿En qué edad es la edad que tú tienes, mi querido hermano, mi querida alma? Te dejo con esta pregunta que obviamente que tú te la vas a responder. Y bueno, hasta aquí el programa de las hormigas, se nos está terminando el tiempo y volveremos la próxima semana con más de guerra espiritual o de otro tema, lo que el Señor nos ponga, eso haremos. Amén, mis queridas almas, es una bendición y damos gloria al Señor Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza. Nos gozamos en todas las cosas, Señor. Estamos sumamente agradecidos. Ayúdanos, Señor amado, a estar teniendo esa edad justa, Señor, para ir a la batalla espiritual, para ir a esa batalla que tú quieres que todos nosotros tengamos, Jesús. Amén y amén.
Y así ha finalizado su programa, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Esperamos que haya sido de bendición a su vida. Si desea contactarnos para la oración, llámenos vía WhatsApp marcando el símbolo de más 598-9587-5174. Símbolo de más 598-9587-5174. Envíenos sus comentarios a nuestra dirección de correo: Sara Ester Trapote, Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. De Dios es toda la gloria. Los esperamos la próxima semana. Shalom.